comenzar. Muy bien. Pues nada, bienvenidos a todos a un nuevo Journal Club de la SEMSI. En este caso tenemos con nosotros a Paula Pineda, que es una cannabidióloga, ¿no? Yo creo que sería el título oficial, si le podemos utilizar, que conocí este año pasado allá en Colombia, ¿no? Y la verdad es que me impresionó muchísimo el conocimiento que tenéis allí sobre el cannabis, que es un tema que yo como psiquiatra aquí en España me resulta muy desconocido. No sé si quizás es una cámara de eco que yo tengo, que realmente en España pues estamos más atrasados con este tema, pero bueno, me pareció muy curioso, ¿no? Como algunas conversaciones que mantuvimos también sobre el tema del cannabis como psicodélico y demás, y es un tema que además pues es muy controvertido, lo hemos hablado también algunas veces en el círculo de la SEMSI y me parece muy interesante que puedas compartirlo. Entonces, bueno, Paola es médica, ¿no? Y hace unos 14 años que dedica su camino profesional al estudio de la planta del cannabis y a la comprensión del sistema endocannabinoide como un eje fundamental de la salud. Y su interés nace tanto de la ciencia como de la escucha atenta de los cuerpos y las historias de quienes acompaña. Ha acompañado a más de 8.000 pacientes, que se dice pronto, ¿no? Que se han podido beneficiar de la planta. Y es una experiencia que ha ido moldeando una mirada clínica respetuosa, empática y abierta a los procesos subjetivos y terapéuticos que la planta puede facilitar. Es fundadora del Grupo Curativa, un espacio de investigación y formación donde se explora el potencial del cannabis, se comparte información de calidad con la comunidad y se acompaña a profesionales de la salud y se desarrollan fórmulas cada vez más personalizadas. Y está convencida de que el cannabis, también en su dimensión psicodélica, invita a repensar la relación entre cuerpo, mente y conciencia, apostando por una medicina más humana, responsable y profundamente respetuosa con los seres vivos y la planta misma. Así que, Paula, la, la pantalla es tuya. Bueno, Oscar, buenas noches para ti y las personas que se conectan desde España y desde otros lugares y buenas tardes para muchos colegas y colegas que se conectan desde este lado del mundo. Gracias, Oscar, por invitarme a compartir en este espacio y por aquí lo veo gracias a Jaime Vinasco que permitió que estuvieras en un evento el año pasado por aquí y que nos conociéramos y que me invitaras como a ser parte de este proceso. Así que voy a compartir por aquí pantalla para que empecemos. Vamos aquí, perfecto. Bueno, Mm, ahí estás viendo bien mi pantalla. Ahí te veo, pero no veo Bien. como la pantalla completa. Vemos el PowerPoint entero. Ahí la vemos entera. Ahí ya la ves entera, Perfecto. perfecto. Sí. Déjame subo esto por aquí. A ver. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, un poco, ya sé delante de quiénes uno no puede decir o proponer un tema porque lo invitan a estos espacios, no mentiras. Hace un par de años dije algo de un título para una conferencia con Jaime y de inmediato eso se convirtió en una clase para un diplomado que se tiene ya con la Universidad de Antioquia hace varios años y cuando estuvimos con Oscar el año pasado y mi pensamiento muchas veces de por qué no ver a esta planta como un Como un psicodélico psicodélico. parte de estar aquí en este momento hablando de esto. Entonces, un poco numerosos reportes históricos documentan el uso de esta planta en distintos contextos culturales y rituales como una sustancia que, usándola sola o sumada a otras sustancias hoy reconocidas como psicodélicos clásicos, ha sido empleada para generar estados no ordinarios de conciencia. A pesar de toda esta coexistencia histórica, es común en la literatura contemporánea y para muchos referentes hoy en el campo de los psicodélicos pensar que no lo es. Y esto ha hecho que permanezca en algunos momentos al margen de varios espacios de discusión. Un poco esta tensión entre ese reporte del uso histórico y esta exclusión contemporánea no es menor y nos plantea varias preguntas sobre los criterios que hoy estamos usando para definir esos estados no ordinarios de conciencia inducidos por psicodélicos. Para todos nosotros es claro
que cuando se habla de psicodélicos clásicos hay un criterio farmacológico dominante y es la afinidad de los cuatro psicodélicos clásicos, aquí DMT, psilocibina, LSD y mescalina, y su actividad primaria sobre ese receptor serotoninérgico 5-HT2A. La activación de este receptor ha sido asociada de forma consistente con esas alteraciones perceptivas, con cambios cognitivos y emocionales que caracterizan los estados no ordinarios de conciencia inducidos por psicodélicos, así como los cambios neurobiológicos que se observan en diferentes estudios de neuroimagen y en modelos animales. Este bloqueo o esta actividad hacia el receptor 5-HT2A se ha demostrado también cuando se bloquea este receptor y se pierden o se atenúan algunos de estos efectos subjetivos característicos de estas sustancias. Aquí algunos de estos estudios clásicos para mostrar esta interacción con el receptor y estos que tenemos acá para ver cuando se bloquea y se disminuyen estos efectos perceptivos en los usuarios. Por el lado del cannabis, si nos movemos hacia la planta de cannabis sativa, el mecanismo es completamente diferente. Recordemos que estamos ante una planta con múltiples principios activos y dentro de los principios activos, el que más quiero mencionar hoy es uno de los cannabinoides, que es el THC o delta 9 tetrahidrocannabinol. ¿Dónde va a actuar este delta 9 tetrahidrocannabinol? Va a actuar como un agonista parcial de un receptor que es el receptor CB1. El CB1 es el receptor acoplado a proteína G más abundante dentro del sistema nervioso central y es el principal mediador de los efectos del THC a nivel del sistema nervioso central. Muy rápidamente, porque eso sería tema de otra conversación completa. Recordemos que ese sistema endocannabinoide es un sistema de comunicación entre todas nuestras células y es un sistema que está constituido por una red de receptores, ligandos, enzimas de síntesis y enzimas de degradación, y es un sistema que, como veremos un poco más adelante, es clave en muchos procesos fisiológicos fundamentales. Hasta este punto, entonces, es claro que hay un marco o una definición farmacológica donde vamos a tener unos compuestos como son los psiquedélicos clásicos que actúan más hacia ese receptor 5-HT2A y los cannabinoides, en este caso principalmente THC, que es ese agonista parcial del receptor CB1. Pero aquí entonces empiezan varias preguntas cuando hablamos de estados no ordinarios de conciencia. ¿Qué estamos definiendo realmente? Estamos definiendo un receptor, estamos definiendo un mecanismo, estamos definiendo una experiencia o estamos definiendo un proceso terapéutico. Si la definición es un receptor y un mecanismo, aunque el mecanismo quiero mostrarles un par de cosas más y en receptores también, pero si habláramos solamente de ese receptor 5-HT2A, creo que la definición es clara y obviamente cannabis no entra dentro de los psiquedélicos clásicos o psiquedélicos serotoninérgicos. Pero si lo que estamos intentando definir es un estado no ordinario de conciencia, definitivamente la pregunta se vuelve mucho más compleja y pasamos de un dilema o de un tema puramente farmacológico y vamos ya aquí a una definición más epistemológica. Aquí ya no estaríamos hablando solo de cómo actúa una molécula, sino que estamos entrando a decidir qué entra y qué no dentro de un campo que es fascinante en la investigación.
Y para explicar un poco más sobre esto, yo quiero que entremos a algunos detalles que quizás hoy el sistema endocannabinoide esté más difundido, no todo lo que quisiéramos, pero estos son conceptos que también la neurobiología nos ha venido enseñando con bastante claridad. Recordemos que el funcionamiento del cerebro no se limita a unos comportamientos independientes y mucho menos a circuitos que son lineales simples. Hoy sabemos que sistemas neuromoduladores como el serotoninérgico, el dopaminérgico y el endocannabinoide interactúan de manera permanente tanto a nivel sináptico como a nivel de redes funcionales mucho más amplias. Hoy conocemos que estos tres sistemas específicamente, serotoninérgico, dopaminérgico y endocannabinoide, van a estar actuando en una forma de una red interconectada. Hoy se sabe que ese sistema serotoninérgico va a influir en niveles de dopamina y de endocannabinoides. A su vez, el sistema dopaminérgico va a interactuar de manera bidireccional con serotonina y sistema endocannabinoide y que este sistema endocannabinoide va a tener una función muy importante y es que va a regular el equilibrio sináptico y entre otras cosas, porque no solo actúa con estos dos neuromoduladores, va a modular tanto a la serotonina como a la dopamina. En múltiples estudios se describe hoy al sistema endocannabinoide como un regulador clave de la homeostasis y eso hace que ocupe una posición muy privilegiada en todo este entramado de circuitos y de redes. Como les decía ahorita, es una red compleja de receptores, ligandos endógenos y enzimas de síntesis y degradación. Hoy sabemos que la función principal no es generar una señal constante y tampoco es un interruptor que se va a encender y se va a mantener activo todo el tiempo. Hoy se conoce que regula y modula la actividad de otros sistemas, ajusta la liberación de neurotransmisores a través de la inhibición retrógrada, controla la intensidad de señales y modula el contexto en el que ocurre toda la actividad neuronal. Por eso hoy se conoce como ese sistema o guardián de la homeostasis, porque nos ayuda a tener un equilibrio, va a intervenir en procesos fundamentales como el dolor, el apetito, el estado de ánimo, la memoria, la función inmune y, como les decía ahorita, el receptor más importante a nivel del sistema nervioso central en este sistema endocannabinoide es el receptor CB1, que a su vez es el receptor acoplado a proteína G más abundante en nuestro sistema nervioso central. Hoy es fundamental que conozcamos y entendamos este sistema, no solo para comprender los efectos de la planta de cannabis, sino para entender todas las implicaciones clínicas que tiene este sistema y cómo su conocimiento nos permite modularlo a través de esta planta y ofrecer una herramienta terapéutica más para nuestros pacientes, pero sobre todo no ofrecerla al final de las condiciones, sino mucho antes, entendiendo que cuando aparece una enfermedad crónica es porque ese sistema que está tratando de cuidar el equilibrio, si aparece una enfermedad crónica, está perdido. Entonces, por eso modular el sistema no debería ser una opción de última línea, sino hacerlo desde los primeros momentos en diferentes condiciones clínicas. Si aceptamos entonces que tenemos unos sistemas neuromoduladores y que ellos no funcionan solos, empiezan a aparecer muchas preguntas. Y una de las preguntas es, ¿cómo se da esta interacción a nivel molecular? Y esta no es la única respuesta, pero esta es una que es bien interesante, y es que recordemos que por muchos años imaginábamos que había un ligando, un receptor y un efecto, pero hace ya un buen tiempo, la investigación contemporánea nos ha mostrado que los receptores acoplados a proteína G pueden formar unos complejos funcionales que hoy se conocen como heterómeros. Y lo que se sabe de los heterómeros es que sus propiedades
no se limitan a la suma de cada receptor por separado. Entre esos heterómeros descritos en sistema nervioso central, uno que es muy importante y clave en esta conversación que tenemos hoy es que hay estudios que han identificado un heterómero que es dos receptores acoplados a proteína G, en este caso el receptor CB1 y el receptor 5HT2A. Se han encontrado estos heterómeros en regiones corticales y en regiones límbicas que, como sabemos, están implicadas estas regiones en tema de memoria y en tema de cognición. Ojo, esto no significa que el THC se convierta en un agonista del receptor 5HT2A, pero sí implica que la activación de ese receptor CB1 en este heterómero lleve a una activación de ese receptor 5HT2A. Esto va a complejizar muchísimo más todo este cuento, pero también nos permite entender que decir exclusivamente que el THC no tiene ningún tipo de acción sobre el 5HT2A, quizás tenemos que empezar a replantearnos esa afirmación en el momento que vamos conociendo estos heterómeros. Todavía la relevancia funcional no se conoce muy bien, pero ya van apuntando a bastantes cosas que nos amplía mucho más esta discusión. Y si bien la discusión farmacológica o entender sobre qué receptores es fundamental porque nos permite delinear mecanismos, la fenomenología nos va a facilitar la descripción de la experiencia. Y en el caso de la planta, el análisis fenomenológico adquiere una relevancia muy especial. ¿Por qué? Porque es allí donde aparecen con mayor Como acá, porque cuando cocino prefiero estar al ladito, no. porque es allí donde aparecen con mayor claridad los puntos de contacto y los puntos de divergencia con los estados no ordinarios de conciencia inducidos por los psicodélicos clásicos. En los estudios fenomenológicos y en los reportes cognitivos hay usuarios de la planta que describen una intensificación en los procesos autorreflexivos que se podrían interpretar como una forma de metacognición. Por eso lo señalo aquí, porque no es una metacognición como tal, sino que podrían similar. Aquí lo que uno ve es que hay una intensificación en los procesos autorreflexivos. Aquí con cannabis no implica una disolución estructural del yo, sino más bien una modificación en la relación con el propio pensamiento. Y esto permite autoobservarnos y distanciarnos respecto a ciertos procesos mentales. Esto, ¿qué va a hacer? Es importante porque este desplazamiento desde esa identificación con el contenido mental hacia una observación va a constituir una alteración significativa de la experiencia ordinaria de la conciencia, aunque no adopta la forma disruptiva característica de muchos psicodélicos clásicos. Con la planta de cannabis también puede haber una alteración temporal, encontrando que esa noción del tiempo se puede enlentecer, se puede fragmentar o puede adquirir unas cualidades expansivas. Este fenómeno que es descrito en las experiencias con psicodélicos clásicos, aquí tiene una gran diferencia y es que con la planta de cannabis sativa suele ser mucho más modulado y dependerá clásicamente de la dosis y del contexto. ¿Cómo se podría beneficiar la persona aquí? Estas modificaciones en la percepción de la noción del tiempo pueden llevar a una ampliación de la experiencia subjetiva y favorecer ciertos estados introspectivos. La intensidad y la cualidad varían considerablemente dependiendo de condiciones individuales y ambientales. Hay también reportes sobre, con el uso de cannabis, de una amplificación perceptiva, donde sonidos, colores y texturas se pueden percibir con mayor detalle y con mayor intensidad. Y ojo, esto no se trata de una distorsión alucinatoria,
sino de una modificación cualitativa de esos estímulos sensoriales. Sabemos que los sentidos se vuelven más agudos y perceptivos, permitiéndonos apreciar matices y detalles que normalmente pasan desapercibidos. Es una amplificación de esa sensibilidad perceptiva importante sin una pérdida del contacto con la realidad. Desde esta perspectiva y mirando estos puntos, hay que tener en cuenta que entre cannabis y psicodélicos hay unas diferencias estructurales muy importantes. Y por eso no podríamos decir que es clásico, no solo por lo del receptor, sino por cómo se da en intensidad estas experiencias. Lo que quiero aquí decir es que deberíamos empezarnos a plantear si las experiencias con cannabis representan una forma diferente de alteración consciente, de alteración de la conciencia, perdón, que merezca una categoría diferente. ¿Qué sabemos que es distinto en la intensidad? Los estados inducidos por la planta tienden a ser más modulados, graduales y obviamente, dependiendo del contexto, sin una ruptura abrupta característica de otros psicodélicos. Aquí un poco lo fenomenológico comparado entre THC y psicodélicos clásicos, pero miren cómo se tocan todas estas dimensiones que sé que son objeto de estudio de quienes hoy están investigando todo el tema en psicodélicos clásicos. Aquí, al igual que con otras sustancias, el papel del contexto va a ser fundamental, ¿sí? Esto no, la experiencia con cannabis no podrá comprenderse exclusivamente a partir de estos mecanismos farmacológicos ni de esa descripción fenomenológica aislada. Clave siempre pensar que en cualquier proceso donde se vaya a inducir un estado no ordinario de conciencia, el contexto va a ser determinante. Todos quienes trabajan con psicodélicos lo conocen, pero pasarlo rápidamente, el SED, definido como ese estado mental, emocional y psicológico del usuario en el momento del consumo. Esto incluye expectativas, intenciones, creencias previas, estado de ánimo, nivel de ansiedad y disposición general. Sabemos que un set positivo, preparado y consciente facilita una experiencia mucho más constructiva, mientras que un set ansioso, confuso o resistente puede amplificar efectos que sean desagradables o muy difíciles de integrar. El setting, ese entorno físico y social, ¿sí? Va a ser en el que ocurre la experiencia, incluirá el lugar, la presencia de otras personas, la iluminación, si la persona se siente cuidada, sonidos, temperatura, atmósfera general. Y yo quiero aquí ser si bien no es el tema de cannabis como psicodélico, mirar en qué lugares les estamos ofreciendo a los pacientes las experiencias. Venimos viendo en nuestro país cómo se volvió muy común o cada vez lo practican más los psiquiatras es enviar a los pacientes con depresiones refractarias o con dolores muy severos a procesos con ketamina. Y estamos encontrando que después de que tienen varias sesiones, los pacientes no mejoran porque le estamos entregando todo el poder a la sustancia y no al entorno. Son pacientes a los que estos procedimientos se los están haciendo en un quirófano solos, no hay una integración, no hay una valoración por un equipo interdisciplinario y no estamos viendo los resultados que se ven en organizaciones en España como en Sináptica, aquí en Conciencia Viva, donde se tiene muy presente todo ese setting y todas estas otras cosas, se hacen procesos de integración y definitivamente el efecto en el paciente es completamente diferente. A esto anterior, obviamente, del set y el setting, le tenemos que sumar la sustancia y en tema de cannabis son muchas cosas las que tenemos que ver. Uno, esa concentración de tetrahidrocannabinol. Dos, entender si es
le estoy dando a mi paciente no es solo THC, sino que tengo CBD y otros cannabinoides, si tengo terpenos, si tengo flavonoides. Muy importante la vía de administración, muy importante también la dosis. Y podría uno decir que la sustancia puede ser el factor más predecible cuando la conocemos bien, pero ese efecto siempre va a estar modulado por ese set y ese setting. Y aquí otra reflexión en estos última década y un poco más que empezaron a ver a esta planta como un negocio, la mal llamada industria del cannabis. ¿Cuál es la intención que se le está poniendo a esta planta cuando se siembra, cuando se corta y cuando se empaca? Porque si esto solo es para un negocio, probablemente le vamos a quitar ese poder que tiene la planta y el efecto en los pacientes será muy distinto al que realmente ella nos puede entregar. Y hacerse en los kioscos, pues Muy importante y es como bajo toda esta óptica, no todos los usos de la planta van a generar unas experiencias equivalentes. Va a ser clave la interacción entre la dosis, los factores individuales y el contexto. Y esto nos permite entender por qué ciertas experiencias nos dan más unos estados de introspección, de insight personal, de conexión emocional y relacional, en muchas, cómo hay más atribución a un significado y algunos casos las personas hablan de experiencias de unidad y esto es cuando tenemos un uso más motivado desde lo espiritual y desde lo ritual. El uso recreativo, que lo pongo entre comillas porque es una palabra que no me gusta mucho, permite más relajación, socialización, disfrute hedónico, regulación del efecto y puede haber menor profundidad fenomenológica. Pero no descartemos este uso, que prefiero llamarlo como un uso adulto consciente, también como parte de los procesos terapéuticos. Es así como hoy podemos ver cómo una misma sustancia puede dar lugar a experiencias muy distintas según la indicación, la intención sobre todo, y según el contexto. Entonces, hemos pasado por la parte molecular, más de sistemas donde actúa. Acabamos de ver una parte más fenomenológica y aquí vamos a entrar más a los procesos psicológicos que se pueden facilitar con esta planta. Vemos cómo algunos usos de la planta bajo determinadas condiciones pueden suscitar estados no ordinarios de conciencia que tienen una característica metacognitiva, introspectivas o perceptivas diferenciadas. Y esto nos hace legítimo preguntarnos qué relevancia podría tener esto en el ámbito clínico. Ojo, esta pregunta no implica que asumamos de entrada una eficacia terapéutica ni que extrapolemos todos los resultados observados en estudios con psicodélicos clásicos. Lo que nos invita es a explorar si algunos procesos psicológicos facilitados en estos estados bajo la planta podrían aportarnos valor en contextos específicos. Todos ustedes y muchos son de los que están haciendo la investigación en psiquedélicos, saben que la investigación en estos últimos años ha adquirido mucha más solidez y se está organizando no en torno a un diagnóstico, sino alrededor de procesos terapéuticos. Y quiero mostrarles cómo lo mismo podríamos hacer con cannabis. Entre ellos, y qué procesos se pueden destacar: la recontextualización cognitiva, el procesamiento emocional, la regulación del afecto y la flexibilidad cognitiva. Todo esto, como lo veremos en las diapositivas a continuación, tiene ya algunas experiencias también en el mundo del cannabis. Entonces, aquí la pregunta ya no debería ser si esta planta la consideramos o no un psicodélico, sino irnos hacia una pregunta clínicamente mucho más pertinente,
qué procesos psicológicos se pueden facilitar bajo determinadas condiciones de uso. Y en este sentido, una metacognición intensificada, la alteración de la vivencia temporal o la amplificación perceptiva, fenómenos que se han descrito en estudios fenomenológicos y experimentales sobre el cannabis, podrían, en ciertos contextos terapéuticos, favorecer la observación del propio pensamiento, el acceso emocional gradual o la flexibilización de narrativas rígidas, procesos que han sido identificados como relevantes en la investigación clínica con psicodélicos clásicos. Esto no implica que vayamos a equiparar el potencial con los psicodélicos clásicos ni que ignoremos las estructuras o las diferencias estructurales y farmacológicas que previamente expuse. Más bien, subraya que la relevancia clínica de una sustancia no depende única y exclusivamente de su mecanismo de acción, sino también de sus procesos psicológicos que pueden mediar en un contexto cuidadosamente delimitado. ¿Cuáles son esos contextos o esos procesos en que se pueden mediar? En la investigación con sustancias psicodélicas, uno de los procesos terapéuticos más estudiados es esa facilitación del insight, que es esa relectura significativa de la propia experiencia que va más allá de la comprensión meramente intelectual. A través de este proceso, patrones de pensamiento, narrativas personales o creencias se pueden observar desde una perspectiva mucho menos rígida, lo que permite que tengamos nuevas formas de interpretación. Esa intensificación de la metacognición bajo determinadas condiciones con el uso de esta planta nos podría favorecer de una manera mucho más gradual ese insight. Recordemos aquí, no necesariamente se produce una ruptura de esa narrativa del yo de forma abrupta, pero sí se puede crear una mayor distancia respecto a esos pensamientos automáticos, facilitando la toma de conciencia de esos patrones que habitualmente operan sin ningún tipo y no son nunca bien examinados. Esta forma que se puede obtener con esta planta de una recontextualización mucho más gradual puede tener utilidad en contextos donde el objetivo terapéutico no sea esa disolución de estructuras identitarias, sino una flexibilización progresiva de esquemas cognitivos, ¿vale? Y al igual que como ocurre con los psicodélicos clásicos, la relevancia de estos procesos va a depender de todo ese encuadre terapéutico y de la integración posterior que hagamos de la experiencia. El otro punto importante es ese procesamiento emocional. La experiencia emocional con el uso de la planta puede adquirir una cualidad diferente, dado que lo que va a hacer es que no provoca una irrupción abrupta de ese material afectivo, sino que puede favorecer un acceso mucho más gradual a emociones que pueden estar parcialmente reprimidas o minimizadas. Esta forma de aproximarnos puede manifestarse como una mayor sensibilidad afectiva y una disposición más reflexiva frente a experiencias emocionales propias o ajenas. En estudios clínicos, estos estados inducidos por psicodélicos clásicos se han asociado con un acceso intensificado a contenidos afectivos, incluyendo recuerdos emocionales significativos o experiencias previamente evitadas. Esta diferencia que hay con la intensidad cuando se da con cannabis no implica que aquí no haya profundidad. Esto se debe entender más bien como una dinámica diferente. En personas con alta vulnerabilidad afectiva o con estructuras psicológicas muy frágiles, un procesamiento emocional progresivo podría ser adecuado y muchas veces hacerse antes de que se haga una confrontación mucho más intensa como la que podemos tener con psicodélicos clásicos.
En muchos contextos, la planta también ha sido utilizada para regular el afecto y esta regulación es más como esa capacidad de modular la intensidad y la duración de las respuestas afectivas, lo que es muy distinto al procesamiento emocional que les mencioné previamente. En diferentes contextos, la planta ha sido utilizada como una herramienta de modulación emocional. Puede usarse y ver cómo se reduce la reactividad, se favorece la relajación y facilitar una mayor tolerancia frente a diversas experiencias internas. Ojo, el uso no acompañado podría llevar a una supresión o a una evitación emocional, pero un uso acompañado podría ayudar a regular este efecto. No implica que con la planta tengamos un trabajo profundo sobre ese contenido emocional, pero sí se puede generar también una ventana de estabilidad que facilite intervenciones posteriores. Y este último punto, que no es menos importante, como a través de ella también se ha encontrado que puede facilitarse la flexibilidad cognitiva. La rigidez, que sería lo contrario, se puede asociar a la persistencia de síntomas en diferentes condiciones clínicas, donde hay algunas narrativas personales o unos esquemas de interpretación que se mantienen sin tener ningún tipo de cuestionamiento. ¿Y qué es esa flexibilidad cognitiva? Es esa capacidad de modificar patrones de pensamiento rígidos, reconsiderar interpretaciones establecidas y adaptarse a nuevas perspectivas. Aquí también un punto de comparación, y los psicodélicos clásicos pueden inducir una flexibilización intensa que en ocasiones se pueden acompañar de experiencias de reconfiguración del sentido del yo o de creencias centrales. En el caso de estos estados inducidos por cannabis, esta flexibilización suele manifestarse de una manera mucho más sutil y gradual. Esa intensificación que les mencionaba de la metacognición y esa alteración en la noción del tiempo pueden facilitar una suspensión momentánea de certezas, permitiendo considerar alternativas interpretativas que en condiciones ordinarias pueden permanecer cerrados. Esta apertura cognitiva que allí se da no significa que haya una transformación estructural inmediata, pero sí puede favorecer pequeños desplazamientos en la manera como las personas se relacionan con sus pensamientos y lo que ellos significan. En ciertos contextos terapéuticos, estos cambios iniciales en esa rigidez cognitiva pueden ser clínicamente relevantes y esa flexibilidad transitoria que puede inducir esta planta no necesariamente lleva a un cambio terapéutico en sí misma, pero sí puede generar un terreno mucho más propicio para que dicho cambio ocurra en el marco de un proceso psicoterapéutico mucho más amplio. Obviamente siempre tendremos que tener en cuenta los riesgos y tener ciertas precauciones clínicas, como ocurre con todas las sustancias que usamos, y esto no hace que les neguemos la oportunidad. El uso en contextos no supervisados, especialmente en personas con una mayor vulnerabilidad genética, antecedentes psiquiátricos, un inicio del consumo a muy temprana edad, consumo muy frecuente y con altas dosis de THC, han sido asociados con un incremento en la ansiedad, una desregulación afectiva transitoria y una exacerbación de síntomas psicóticos en individuos predispuestos. Pero ojo, esto no es universal y gran parte de los datos provienen de contextos de uso no médico o escasamente supervisado. Esto no hace que los desestimemos, pero tampoco puede hacer que se constituya en una barrera que impida que se exploren, aproximaciones terapéuticas diseñadas de una manera cuidadosa. Siempre se debe garantizar un encuadre bien estructurado que nos permite identificar si ese uso está funcionando como una estrategia de evitación emocional
o si por el contrario se puede integrar dentro de un proceso orientado a la transformación de patrones disfuncionales. Hay unos límites que ya los vamos a mencionar, pero aquí les quiero mostrar en algunos estudios que se tienen y cómo se compara. Obviamente hay mucho más peso hoy con psicodélicos clásicos porque se han investigado más para facilitar estos procesos psicológicos de lo que se ha hecho con cannabis, aunque aquí les muestro algunos estudios que puede que no tengan el peso estadístico de otros estudios, pero que sí nos deberían invitar a ver cómo es la manera que estamos investigando acá. Los límites actuales, creo que el mayor proceso, el mayor límite frente al tema del cannabis es el desconocimiento de la planta, el desconocimiento del sistema endocannabinoide sobre todo. El otro límite que es importante es reducir la planta a un solo componente y también toda esta evidencia clínica que es heterogénea y es desigual. Hay una ausencia de ensayos clínicos y lo pongo aquí porque ojalá los ensayos clínicos que se hagan no sean como siempre hemos hecho los ensayos en la medicina basada en la evidencia, porque cuando trabajamos con una planta como estas, esos RCT pierden muchísima validez y en la literatura lo que uno encuentra es que uno de los límites es que no se puedan estandarizar dosis. Creo que esto hay que replanteárnoslo porque cuando trabajamos con productos que conocemos su potencia, sus ratios y qué otras sustancias tienen, pues vamos a tener más claridad, sin olvidarnos que estamos ante una planta que tiene más de 1000 principios activos y que muchas veces no vamos a conocer a profundidad todo lo que hay allí, pero sabemos que funciona muy bien. Y esto del contexto de acompañamiento hay que hacerlo bien, como se debería hacer con todo y no limitar todo este potencial simplemente a la sustancia. Para ir entrando ya a las conclusiones finales de esto que quería compartir con ustedes hoy, nos lleva esto a una discusión muchísimo más amplia y es que los límites del marco conceptual con lo que definimos los estados no ordinarios de conciencia han empezado a cambiar desde una perspectiva estrictamente farmacológica. Esa ausencia de agonismo directo justifica que se excluya de los psicodélicos clásicos, pero ojo que acordémonos cómo actuaría en ese receptor y por eso yo aquí pongo que este criterio queda corto para abarcar la complejidad del fenómeno en esa dimensión experiencial y clínica, la interacción entre esos sistemas neuromoduladores, la evidencia de los heterómeros funcionales, esta configuración fenomenológica y el papel del contexto sugieren mayor complejidad que las categorías tradicionales y claramente, estos estados de conciencia no se limitan a una única vía farmacológica, sino que vienen de una interacción dinámica entre todos estos sistemas neurobiológicos y factores contextuales. La invitación hoy es que esto venga a complementar y no a reemplazar. En contextos terapéuticos, la planta podría considerarse un recurso adicional donde esas experiencias intensamente disruptivas no estén indicadas de entrada. Lo que les decía es que no se trata de reemplazar los psicodélicos clásicos, sino reconocer que hay diferentes herramientas que pueden ser apropiadas para diferentes personas, contextos y objetivos terapéuticos. Esta complementariedad amplía las opciones sin que se diluyan las especificidades de cada enfoque. Lejos de representar un lugar incómodo dentro del debate sobre psicodélicos, la discusión en torno a la planta de cannabis nos invita a revisar cuáles son esas definiciones y a que integremos con mucho más cuidado la dimensión fenomenológica y clínica de esta experiencia. Un fenómeno como el de los estados no ordinarios de conciencia y el uso de plantas psicoactivas, psicotrópicas a lo largo de la historia, nos invita
a que no nos dejemos llevar por los reduccionismos que amplían categorías sin un fundamento suficiente, como aquellos que las restringen en exceso. En un espacio intermedio o en ese sabio camino del medio entre la especificidad molecular y esa experiencia vivida, se abre un campo de investigación que nos invita a repensar cómo entendemos hoy los estados no ordinarios de conciencia y su posible relevancia terapéutica. Antes de abrir espacio a las preguntas o a lo que quieran sumar a esto que quería compartirles, mientras estaba preparando la conferencia y revisando temas, quise hacer una encuesta a colegas que trabajan en el mundo de cannabis y en el mundo de psicodélicos y quería compartirles algunas de las respuestas o mensaje que me queda de allí. Esto lo mandé a grupos de estudio, como les decía, tanto de cannabis como de psicodélicos, y obtuve respuesta de 60 colegas distribuidos en varios países. Un poco más de la mitad están aquí en mi país y en América Latina, Argentina y Perú fueron los dos países que siguieron, teniendo también respuestas de colegas de Chile, México, Ecuador y Panamá. Y tuve 5 respuestas que equivalen a este 6,7% de personas en España. Em, 2/3 partes de la muestra de las personas que respondieron tienen formación de posgrado y casi un tercio de ellos tienen formación en maestría o formación doctoral. Todos están en este campo, es decir, que tenemos una población bastante formada y capacitada para responder algunas de las preguntas que se hicieron. Y dentro de todas las preguntas que hice, porque esto me daría para otra cosa completa, les pregunté si el THC se podría clasificar como un psicodélico. Las categorías, y es que las personas que solo trabajan con cannabis, de estos 60 que son 28, miren que algunos de ellos dijeron que no, ¿sí? Y lo más frecuente fue decir, depende del criterio o sí. Para estos profesionales que trabajaban en ambos campos, las respuestas más frecuentes fueron el depende y el sí, y un grupo pequeño de ellos dijo no, y de todas las personas que respondieron, habían solo 4 que su trabajo era exclusivo en psicodélicos clásicos y en ellos ninguno dijo que no, ni que tampoco estaba seguro. Para ellos las respuestas mayores fueron 2 en un sí es un psicodélico y 2 dependiendo del criterio. Y cuáles a los que ponían aquí depende, eh, les preguntábamos que nos contara un poquitico más qué era ese depende del criterio. Miren qué lindo porque del total de los que respondieron sí y depende del criterio, que si sacamos ya los 60 son un 78%, todos hablaban que dependía de la dosis, sustancia, contexto, setting y de cómo se define un psicodélico. Es decir, aquí entra lo farmacológico, y lo fenomenológico, perdón. Y aquí entonces, un poco una de las conclusiones es que cuando una categoría depende del criterio, lo que está en juego aquí no es solo esa molécula, sino todo ese marco conceptual. Y esta frase me queda un poco de toda esta revisión, y es que entre ligandos, receptores y experiencias hay territorios que aún estamos aprendiendo a nombrar y que quizás no terminemos de explicar. Esto era lo que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias nuevamente a Oscar y a todos y todas las que están por aquí. Creo que tenemos un espacio para preguntas. Muchísimas gracias, Paola. Me ha encantado, la verdad. Muy interesante. Sobre todo por esto, ¿no? Que comentas, que la verdad es que a veces hay como una distinción un poco arbitraria entre lo que es un psicodélico y lo que no, que también creo que tiene que ver un poco con la estigmatización que ha tenido y tiene el cannabis en España muchísima, ¿no? De hecho,
nosotros cuando nos constituimos como Sociedad Española de Medicina Psicodélica tuvimos que justificar ante la Fiscalía que nos investigó que no éramos una asociación que vendía cannabis, porque los psicodélicos, según la ley de 1969, pues ahí sí que tenían claro que el cannabis era un psicodélico y bueno, eh, sigue habiendo ahí como temas legales que yo creo que interfieren con el debate, ¿no? Por eso me ha gustado mucho como la presentación que has hecho tan clara, centrada en estos aspectos más, yo los llamaría científicos, ¿no? Aunque hay margen para el debate. Y seguro que hay un montón de preguntas. Yo, aprovechando mi papel de moderador, te voy a hacer la primera. Si nadie tiene más, tendré más, pero te quería preguntar un poco por las interacciones entre el cannabis y otros psicodélicos, ¿no? Porque en mi experiencia clínica, por ejemplo, sabemos que las personas que toman mucho cannabis necesitan dosis mucho más altas de ketamina y también, por otro lado, que la combinación entre un psicodélico clásico y el cannabis es compleja, aunque en algunos contextos es muy utilizada y buscada, ¿no? La Santa María con la ayahuasca, por ejemplo. Entonces, no sé si tú como clínica tienes alguna recomendación o algún consejo a este respecto, porque también, al margen de que los utilicen o no, pues nos vamos a encontrar con muchos clientes que vengan igual a recibir un psicodélico y estén consumiendo cannabis, ¿no? Sean consumidores habituales. Sí, yo creo, y esta es una pregunta muy linda porque hace 6 años cuando conocí a Jaime Vinasco de Conciencia Viva y cuando ellos muy juiciosamente daban las instrucciones a las personas que iban a ir a alguna experiencia con psicodélicos, eran muy claros en no cannabis y yo creo que hoy ya es depende. Obviamente, si tenemos un uso poco supervisado previamente, un consumo alto, fumado, la interacción va a ser distinta. Eso mismo pasa con los anestésicos. Cuando una persona fuma mucho, necesita más anestésicos, pero cuando el consumo previo es supervisado y es, por ejemplo, en gotas, se ve lo contrario. Entonces, también aquí la vía de administración es muy importante tenerla en cuenta. Yo creo que nos hemos vuelto un poco más flexibles en todo esto. Al principio hablábamos de psilocibina y THC nunca, después se empezó a hablar un poquito psilocibina y CBD. De hecho, hay una marca aquí que produce algunas microdosis y tenemos ahí CBD con psilocibina, precisamente porque el CBD, ese sí va a tener una interacción más directa con receptores de serotonina, ¿sí? Entonces es importante y yo creo que THC sí se podría, pero depende. Hace poco que estaba oyendo un podcast tuyo y decías que era complejo, pero cuando lo vemos es más desde ese uso recreativo, no controlado. Yo creo que ahí sí hay que ser más cuidadosos, pero cuando es en un uso medicinal y que el paciente, por ejemplo, lo esté usando para una ansiedad o para algo, quitársela como se quitaría un medicamento psiquiátrico, creo que tendríamos que ser un poquito más cuidadosos y darle chance a que estén las dos cosas, pero bien supervisadas. Muchas gracias, Paola. Eh, tenemos a iPhone de Albert. Dice una pregunta. Si podéis ir levantando la mano, los que tengáis preguntas, mejor, porque así podemos contar un poquito los tiempos también para no alargarnos. Vale. Eh, bueno, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. Pao, felicitaciones por tu presentación. En una de las diapositivas finales, donde están los resultados del estudio, donde hablas, depende de la dosis, depende del set y setting. Hay un depende importante que tal vez no esté registrado en la investigación, es que depende de la evolución personal de quien utiliza la planta. Y esto es muy importante. Y yo quiero brevemente comparar esto con esos profesores que acompañan en la educación antigua desde enseñar a leer y escribir, hasta las enseñanzas que se correspondían como con un grado de secundaria, cuando había una especie de educador mentor. La planta tiene la capacidad, esta es mi percepción, de acompañar desde kinder a grados avanzados de evolución espiritual. Esa es la versatilidad de la planta, mientras que los psicodélicos clásicos son profesores, o sea, la planta acompañaría desde kinder a posgrado, según el momento evolutivo de la persona, mientras que los psicodélicos clásicos solo dan clases de posgrado.
Por eso hay el que no los entiende, hay el que se confunde, porque le llega de golpe una clase de posgrado, mientras que el cannabis tiene esa versatilidad de ir llevando de la mano desde las bases más pequeñas, pero de lo emocional, desde un kinder emocional hasta una evolución espiritual avanzada. Yo creo que esa es una gran diferencia de la planta, que es una profesora de todos los grados, mientras que los psicodélicos solo dan clases de posgrado. Gracias, Pau. Qué lindo, Albert, qué bonita reflexión. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Nos quedan unos minutitos. Bueno, yo tengo una pregunta sobre las vías de administración que has mencionado, ya que hay bastante diferencia, ¿no?, entre la vía pues fumada o cuando se toma de forma oral. ¿Qué es lo que tú has visto desde la práctica clínica? Porque también has mencionado un poco el efecto séquito que a veces ocurre con otros compuestos. Y imagino que algunos se pierden al ser fumada. O sea, ¿cuál es tu experiencia en esto? Gracias, Laura, por la pregunta. Mira, nosotros tenemos una forma de administrarla y es con lo que más estamos explorando todos estos procesos y es que lo damos por vía oral, pero sabemos que los cannabinoides son liposolubles, ¿cierto? Y eso hace que cuando los tomemos por vía oral, tarden 60, 90 minutos para empezar su acción. Y esto quizás en un acompañamiento a un paciente que propongamos de esta forma sería muy dispendioso. Y hace unos años empezamos a trabajar a generar una forma hidrosoluble, es decir, el cannabinoide siempre va a ser liposoluble. Lo que hacemos es que le convertimos como le creamos como un submarino que cuando tú se lo pones al paciente lo va a llevar mucho más rápido a la célula. De esta manera, la vía oral se puede convertir en una vía muy rápida donde tienes una acción en 10, 12 minutos y aquí esto nos podría ayudar. Ahora, la propuesta no es nunca hacer combustión, pues no porque sea cannabis, sino porque como médicos decir vamos a hacer dentro de un hospital o en otro lugar fumado, pues no va a ser lo mejor, pero tampoco hay que descartarla, ¿cierto? Las experiencias que hoy se dan con bufo y con otros psicodélicos son fumados y definitivamente lo que uno está potenciando es esto. Pero si ya nos queremos volver más papistas que el Papa, diseñamos esta forma hidrosoluble para tener un efecto mucho más rápido. Gracias. Hola, hola, Paola, ¿se me escucha? Sí. Ah, vale, perfecto. Gracias, Pau, soy Adán. Es un gustazo, como siempre, escucharte. Gracias también a Óscar y a la SEMSI por organizar esta conferencia tan maravillosa. Decir lo primero, bueno, que me hubiera encantado preguntar la pregunta que ha hecho Óscar sobre interacciones, ¿no? Y cómo utilizar la planta de cannabis para vehiculizar otras experiencias psicodélicas, pero como ya la ha hecho él, por ese beneficio de primer preguntante, voy a hacerte una pregunta un poco polémica o controvertida. ¿Considerarías una planta de cannabis, por ejemplo, un quimio tipo 3 con bajos niveles de THC, un psicodélico? Me gusta la pregunta de mi querido amigo y profe Adán. Yo creo que un quimiotipo 3 que es con más CBD, pero que tenga un buen perfil de terpenos y un poquitico de THC, no lo descartaría del todo. Un- no daría una experiencia así muy psicotrópica, pero sí algo más ansiolítico y podría ayudar a otro psicodélico. Yo creo que podría hacerse, pero no tengo una respuesta total. No sé tú qué piensas desde tu conocimiento en neurobiología. No, no, era pregunta trampa, totalmente. A ver, también dando un poco de importancia a, o sea, obviamente los procesos y la fenomenología tienen una importancia clave, pero también no nos podemos olvidar de las sustancias. Creo que el THC es un jugador muy importante aquí.
pero obviamente también hay otras muchas sustancias psicoactivas en la planta y creo que son muy, muy interesantes también como herramientas terapéuticas o espirituales o recreativas o lo que sea. Así que nada, mil gracias, ¿eh? Un gustazo. A ti. Muy bien. Tenemos una última pregunta en el chat, si os parece, y ya cerramos para que nos dé tiempo a cenar los que estamos en España. Pregunta Sandra por el chat, ¿cuáles son los protocolos y diseños de planes en psicoterapia más representativos en uso terapéutico? Hay desde el consumo en sesión de psicoterapia a microdosis en uso cotidiano que luego se integran en sesión psicoterapéutica. ¿Nos puedes contar un poco de los más tradicionales y otros más novedosos en clínica que tú conozcas? Pero mi pregunta a Sandra es que si hay protocolos en el tema de cannabis en estos procesos psicoterapéuticos o te refieres a psicodélicos en general. A cannabis. A cannabis. Gracias, Paola. Ok, no, realmente no hay. Es que yo creo que el abrir esta discusión o el abrir estas conversaciones es cómo integramos más el cannabis en este proceso o la planta de cannabis en los procesos psicodélicos. Y yo, al igual que cannabis en general en el uso medicinal que hago, creo que los protocolos no son los más amigos de estos procesos, porque todo va a depender de qué sustancia estás utilizando, de qué vía de administración y sobre todo de ese paciente que tienes allí al frente y de esa condición clínica. Así que la invitación es a que lo exploremos más y a futuro no tengamos unos protocolos, sino unos esquemas básicos que nos permitan a cada uno actuar acorde como a ese paciente que tengamos con nosotros. Yo, si me permitís agregar una cosita muy puntual, sé que Ujú, en Israel hay un ujú, terapeuta con el que coincidí una vez que ha desarrollado un protocolo de terapia asistida con cannabis para estrés postraumático. Y ellos básicamente lo que hacen es una terapia de exposición acompañada con cannabis, un poco similar a lo que se hace ujú. con Con MDMA, MDMA. porque una de las Ujú, cosas curiosas del cannabis, igual tú, Paula, puedes aportar más de esto, es que es como que disminuye la reactividad emocional de los eventos difíciles, pero también como que te lleva a ellos en muchas ujú. ocasiones, ¿no? Incluso con frecuencia, ¿no? Aunque no sea ese el objetivo, no ese es el propósito, es muy frecuente que te lleve a situaciones difíciles, pero sin esa respuesta emocional negativa. Entonces creo que es un poco la idea. Si el hombre se llama Shaun Lakoff, si lo queréis buscar, pero no se lo, solo sé, él me lo comentó y vi un protocolo por ahí, así que no sé ni si está publicado, pero sé que lo están haciendo. Perfecto, súper. ¿Cómo es el nombre? ¿Me lo repites, Eh, porfa? Sí, lo pongo ahí en el chat. Listo. Perfecto, súper. Lo Gracias a los revisaremos. dos. Gracias. Muy bien, chicos, pues si os parece, terminamos aquí. Muchísimas gracias, Paula, como siempre. Capaz y te invitamos a la parte 2 próximamente, porque la verdad es que es interesantísimo y todo este tema de los heterómeros yo creo que da muchísimo juego, ¿no? Ahora también, incluso ya solo con el 5HT2 ahora estamos investigando mucho, pues, por qué se expresan en unas partes y no en otras, pues se activan en unas regiones y no en otras, ¿no? Yo creo que aquí estos efectos sinérgicos y el efecto séquito tiene muchísimo que decir. De acuerdo, así es. Esos heterómeros están en todas partes y quienes estamos en cannabis pasamos de los heterómeros en cáncer ahora a psiquiatría. Esto es una maravilla. Definitivamente la medicina y toda esta ciencia de sistema endocannabinoide y de psicodélicos volvió más atractiva e interesante nuestra labor. Muchísimas gracias a ti, Oscar, y a todas y todos los que se conectaron por estar aquí acompañándonos. Muchas gracias a todos. Adiós. Chao, chao.